Desde el Real Monasterio de Yuste, acto de entrega del Premio Europeo Carlos V a los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Caminos conducen al Real Monasterio de Yuste. Es jueves 9 de mayo, hoy es el Día de Europa y un año más en el corazón de la comarca. Los 38 itinerarios culturales del Consejo de Europa y un año más Canal Extremadura Radio va a hacer un importante esfuerzo para que no se pierdan detalles. Desde las 11 que va a presidir el rey Felipe VI, pero antes emitiremos esta tercera hora de nuestro informativo desde este lugar, el que eligió Carlos V para su residencia del emperador. Un acto, el de las 11 de la mañana, que va a estar cargado hoy de simbolismos. Va a comenzar con la interpretación del himno de Europa, con el izado de la bandera de Europa y antes de saludar a los primeros invitados, ya está con nosotros el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Por cierto, pueden seguir, pueden escuchar en radio en nuestra página web. Con todos los invitados vamos a repasar brevemente, en poco más de un minuto, lo más destacado de la actualidad a esta hora en Extremadura. Luis Moral, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, pues al margen empieza la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Más de 900.000 extremeños están llamados a acudir a las urnas. Y este jueves, por otro lado, se cumplen 2 años. Pedro, sepárate un poco. Sí. Meneses es uno de sus hijos. Cada itinerario contribuye a promover, mejorar y descubrir el patrimonio tangible e intangible. La verdad que hace balance y Junta y sindicatos han firmado el acuerdo para abonar los nuevos niveles de carrera profesional para los empleados públicos de la Administración General. Está dotado con 4,5 millones de funcionarios y empleados públicos. Con este acuerdo avanzan en la reposición de derechos que fueron recortados. UGT, por otra parte, llevará a los tribunales el traslado al cubrir las vacantes por antigüedad con otros empleados del San Pedro de Alcántara. Un nuevo apunte más: suben los delitos por corrupción y las estafas por internet en la provincia cacereña, lo dice la memoria de la Fiscalía en violencia. Esto es todo, Pedro. Gracias, Luis. Pues ya retomamos aquí en directo desde Yuste en este Día de Europa, porque tal día como hoy se firmó la declaración Schuman, en la que el entonces ministro francés desde 1985 se celebra este día. Por cierto, este mismo año, el pasado 29 de enero, se presentó públicamente en Bruselas una iniciativa de varias organizaciones, de varias personalidades. Hoy sí es una fiesta para todos los extremeños. Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, efectivamente. Yo creo que es un día importante para todos. Es bueno que sea punto de referencia. Decíamos en la introducción que hoy todos los caminos conducen a este lugar, al Real Monasterio de Yuste. Sí, yo creo que haber logrado que el Día de Europa se celebre ya que es importante, ¿no? Y lo pongo en valor. Ya nadie discute que el Día de Europa en España se celebra en Yuste y que hoy Yuste es la capital. En torno a un proyecto común que se llama la Unión Europea. La Unión Europea, que nació originalmente como un proyecto de paz después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero recordar que en el caso de nuestro país también la
posguerra, no podemos caer en el error de pensar que determinadas conquistas, entre ellas la paz, la convivencia, han llegado para quedarse. Nació como la Unión Europea es el mercado común, ¿no? Y creo que eso es todavía lo que nos falta por avanzar. Se ha avanzado mucho en lo económico, en compartir responsabilidades presupuestarias. Pero no se ha avanzado tanto en política social. En Europa falta dar un paso y es poner en común también un objetivo de vida digna para los europeos y las europeas, y eso es algo que todavía... Dentro de unos días vamos a decir también quién va a gobernar Europa, ¿no? Precisamente coincide este acto hoy con el inicio en unas horas de la, iba a decir la campaña electoral, las campañas electorales, porque confluyen tres, las autonómicas, las... Curiosamente, de muchos de los problemas que se van a plantear, tiene mucho que decir Europa. Estoy pensando en la despoblación, el futuro del campo, etcétera. Indiscutiblemente las infraestructuras, todo lo que tiene que ver con la conectividad. Europa está muy presente en nuestras vidas, y es indiscutible, ¿no? Y efectivamente a mí me gustaría que se pudiera hablar de Europa. Si no se habla de Europa... Por lo que Europa nos aporta a los agricultores a través de la PAC, a través de infraestructuras, que por lo que podemos aportar nosotros a ese proyecto común. Esa es la clave, Pedro. Es decir... no a ver qué sacaban, sino a ver qué sumaban. Y a partir de ahí se han ido produciendo incorporaciones en Europa, muchas de ellas, sobre todo las últimas, que más que... Es un error, teniendo en cuenta que nosotros somos uno de los países que en estos momentos es columna vertebral de Europa. Yo creo que Europa ahora mismo es un eje... Esa columna vertebral, la Europa del Brexit, la Europa de los populismos, habría hecho ya caer el modelo, y por eso tenemos que apostar desde aquí. El Parlamento Europeo y la próxima Comisión Europea. Evidentemente tenemos que ser más fuertes, pero en ese proyecto común, ¿estamos realmente dispuestos a ceder parte de nuestra soberanía, parte de nuestra... La cesión de soberanía en asuntos tan capitales como es, por ejemplo, la fiscalidad? No puede ser que un país que comparte en estos momentos tantos objetivos, perdón, en una unión de países que comparten tantos objetivos, pues la fiscalidad en Portugal... O sea, no tiene ningún sentido que en unos momentos donde la movilidad es tan clara, que todavía se pongan barreras a la movilidad. Fíjate que tengo en algunas cuestiones, como por ejemplo la política agraria comunitaria, que tengo que reconocer que la decisión de los países contribuye. Todo pasa, es decir, el futuro de Europa pasa porque seamos conscientes de que una parte de nuestras decisiones las tenemos que tomar nosotros también, pero con otra mucha gente en el Parlamento Europeo. Al campo, que pueden representar en torno al 30 al 40% de la renta agraria, dependiendo de los sectores, sino también de ese segundo pilar de las ayudas que llegan a los pueblos y que ayudan a fijar. Moraleja, con el Consejo Sectorial de allí, municipal de empresarios, y estuvimos precisamente hablando sobre esto. Uno de los graves problemas que tenemos ahora mismo es crisis. Como consecuencia de la masiva pérdida de empleo, hubo mucha gente que se refugió en el campo. Pero a medida que las cifras del paro van bajando, y van a seguir bajando en los próximos meses, en los próximos años, nos vamos a un relevo generacional
Y eso hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Tú no le puedes decir a un chaval de 30 y tantos años que vincule su futuro al campo y que lo primero que tiene que hacer es necesitan ayudas, y esas ayudas son esa otra parte de la PAC de la que no se habla a veces, pero que son tan importantes, que tienen que ver con las ayudas agroambientales, que tienen que ver con lo ecológico, que tienen que ver con tantas cosas que son europeos, o fue un error en muchos casos desvincular las ayudas de la producción, olvidando a lo mejor la importancia también del empleo, porque al final mantener el empleo la propia idiosincrasia de cada país. Pues aquí hay grandes extensiones, cosa que en Europa no ocurre, ¿no? Y eso hace que a veces se produzcan grandes concentraciones de ayuda. Pero es verdad que tenemos que intentar aprovecharlo. Va a tardar la nueva PAC. La nueva PAC necesita todavía tiempo de maduración. Prorrogará al menos 1 o 2 años, y luego todo lo que sea que la PAC no esté aprobada antes del verano que viene significa que va a haber una antes, que cuando hay elecciones se para todo, porque el Parlamento Europeo ya no solo tiene codecisión, tiene cosoberanía, sino que también tiene la capacidad de hasta el otoño conformándose el nuevo gobierno europeo, y todo se va a retrasar una serie de meses, con lo cual tenemos que trabajar, y estamos trabajando con las organizaciones agrarias con esa idea de que habrá una prórroga. Por reglamento, que eso lleva tiempo. En materia de infraestructuras, es verdad que queda mucho por hacer, fundamentalmente en el ferrocarril, pero se ha avanzado en carreteras. Tenemos una buena red de carreteras en Extremadura, y muchas de esas autovías se han podido hacer también gracias esa ayuda de Europa llegue no tanto en infraestructuras directas, sino en otro tipo de apoyos, de discriminación positiva a Extremadura para atraer inversiones a la región. Sí, sobre infraestructura, quiero recordar que está ahí la autovía Cáceres-Badajoz, que ya hemos cedido la carretera al Gobierno de España para que pueda licitar como la de Huelva. Nos quedan finalizar el ferrocarril, que todavía queda el empujón más importante, que es poblaciones, pero tenemos todavía muchas localidades pequeñitas sin depuración de agua, y todavía queda un empujón de innovación, para eficiencia energética, para todo este tipo de ayudas de segunda generación, que sin duda ninguna serán las que en el futuro primen, ¿no? Una última cuestión. El Consejo de Europa, son ya 38, hay varios que transcurren por Extremadura, y sin duda el más emblemático, la ruta del emperador, la ruta de Carlos V. Camino por recorrer y muchas cosas que aprender. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que está suponiendo el Camino de Santiago para Galicia. Ese es un poco el modelo a seguir, porque hablamos de las rutas de Carlos V. Mira, cuando hablamos de itinerarios culturales estamos hablando al final de caminos, ¿no? Los caminos enseñan, los caminos unen, los caminos abren las mentes. Cuando tú donde acaba tu casa, tu pueblo, tu región o tu país, ¿no? Pero obviamente yo creo que en el tema del Camino de Santiago tenemos que reforzar la parte del que pasa por
los albergues que tenemos, de los que disponemos. Presidente, muchas gracias. Feliz Día de Europa. Muy bien, feliz Día de Europa para todos. Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta de Extremadura. Con él hemos abierto este mañana en la radio pública extremeña, premio que promueve la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, que ha contribuido sin duda también al proceso de... Hemos hablado de la paz, de la solidaridad, la libertad, la democracia, la diversidad. De hecho, está reconocida por la Unión Europea como organización de interés europeo y participa en las principales plataformas. Por lo tanto, una labor importantísima la que realiza la Fundación y que queremos repasar esta mañana con su director, con Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Pedro, muchas gracias. Los bienvenidos somos nosotros en este caso, porque siempre lo sois. Estás en... Este acto que sin duda es el que tiene mayor impacto exterior de cara a la ciudadanía, pero que no deja de ser un acto más de los muchos que se organizan a lo largo del año desde aquí. Todos los días del año tenemos alguna actividad de cara al público. Lógicamente este es el acto más importante de los que hacemos al cabo del año. Es un acto del Estado. Con presencia de las más altas representaciones de las instituciones españolas, que lo hacemos aquí. Es el acto más llamativo, pero hay otros muchos actos a lo largo. Sobre todo en esta primera hora hasta las 10, vamos a tener muchos protagonistas jóvenes. Y quería incidir en eso, la importancia que tiene la juventud desde edades muy... Y mucho la Fundación. Al fin y al cabo se trata de fomentar desde esas edades tempranas el espíritu que originó la creación de la Unión Europea en su momento. Construcción europea, y desde hace 2 años para acá también con Iberoamérica se puede realizar desde muchos puntos de vista. Nosotros nos hemos decantado por hacerlo en base a los jóvenes y a la educación y a la cultura. Países europeos aquí, a este rincón perdido pero tan hermoso de Yuste, a conocerse entre ellos, a conocer Extremadura, muchas veces a conocer. Tengamos en cuenta que estos jóvenes que pasan por aquí con 20 y pocos años, al cabo de unos años, suelen ocupar puestos preeminentes en Europa. Ya tenemos una red de Yuste como ponentes, como profesores o como visitantes, ocupando cátedras en Europa, instituciones como el Consejo de Europa, como el Parlamento Europeo, como el Banco Europeo. Porque aquí le hemos permitido venir, porque aquí hemos facilitado una forma de conocimiento de Europa y de relacionamiento que solamente se... e investigación que cada año becan trabajos relacionados con el perfil del ganador del premio Carlos V en la edición anterior. Hay que recordar que fue el presidente del Parlamento Europeo. ¿Qué tema se ha desarrollado a lo largo de este año? Se va a desarrollar a partir del 19 de junio de este año las becas europeas Marcelino Oreja. Don Marcelino Oreja, que fue... En el mes de junio vamos a reunir a 10 excelentes estudiantes europeos de diversas nacionalidades que están haciendo sus trabajos, sus tesis doctorales en este caso. Estarán aquí una semana en Yuste, estará con ellos don Marcelino Oreja todos los días, vendrán catedráticos de diversas universidades europeas y durante esa semana vamos los comentarios, las críticas o los apoyos de los profesores que son altamente conocedores de la materia que ellos están investigando. Y después, como colofón de esta tarea, cuando ellos
informativa y hoy la encontramos porque desde hoy se pueden solicitar las becas para otro programa, el Campus Juste, de verano. Son 200 ayudas para y agosto. Por lo tanto, recordar que el plazo se abre precisamente en la jornada de hoy. Bueno, no puede ser más pertinente la pregunta y no ser de más rabiosa actualidad, porque efectivamente a partir de hoy todo quien quiera participar en los campus de septiembre, cursos que este año son, siempre digo que todos los años son los más interesantes, pero realmente este año es de un nivel realmente espectacular. Hablo de mi de verano que se hace en España va a alcanzar el nivel de que va a alcanzar usted. Entonces, quien desee solicitar las becas que cubren la matrícula universitaria, el alojamiento, El Día de Europa, pero también hay que mirar a Iberoamérica. De hecho, la secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, va a estar en el acto. En principio estaba previsto que nos acompañara, pero viene con el rey y no va con Iberoamérica, por lo tanto, de alguna manera amplió su campo de acción. Y yo creo que ahí, Juan Carlos, Extremadura puede jugar un papel decisivo, fundamental, de porque también es una palabra que se ha utilizado por el rey en alguna ocasión. Y realmente el rey, que es el presidente de honor de la Fundación, siempre nos ha recalcado mucho que la Fundación tiene que ser una... El Estatuto de Autonomía lo dice así, el papel de Extremadura, por su enclave físico e histórico con Europa, pero también por su innegable vocación. Presumir de tener el galardón de ser europea e iberoamericana. Y aquí nosotros tenemos Extremadura, como región, como pueblo, tiene esa misión y... Juan Carlos Moreno, director de la Fundación, muchísimas gracias por atendernos y por acogernos también esta mañana. Gracias a vosotros siempre. Pues vamos a continuar en directo a las 9 de la mañana, 22 minutos, la radio pública extremeña en directo desde... y gerente de la red de cooperación de la ruta de Carlos V, porque ya saben que este año, Quintín, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, muy buenos días, y vamos a dar también ya... del Xacobeo 2021 y que asiste como representante del Camino de Santiago. Recuerden que los 38 itinerarios culturales del Consejo de Europa van a recibir este año el premio Europeo. Hoy a través de la radio pública extremeña. Hay que recordar que en el año 2007, un 25 de abril, se creó en Medina de Pomar, en Burgos, la red de cooperación de y los económicos de estos caminos. Hay que recordar, Quintín, que está integrada en las rutas europeas del emperador Carlos V, que son rutas que transcurren por España, Holanda. De las rutas europeas del emperador Carlos V, no solamente de una sola ruta, sino de distintas rutas que nos podemos encontrar a lo largo de todo el territorio que forma parte del itinerario. El último o los últimos itinerarios que hizo Carlos V, por ejemplo, cuando llega en este caso a Laredo, o cuando llega a Villaviciosa en Asturias en el primer desembarco, saliendo en América, porque hace un año se incorpora el primer socio americano a la red de cooperación de las rutas de Carlos V, que es concretamente la ciudad de Panamá. De la ciudad de Panamá, en este caso en el 2019, y aprovechando esa efeméride, pues la ciudad de Panamá solicitó incorporarse a la red de cooperación.
de Carlos V. Esto nos está llevando a ampliar aún más el proyecto del itinerario cultural de Carlos V y salirnos ya de la parte, digamos, no solo europea, sino también itinerarios culturales que son mucho más que un simple camino, que una simple ruta física, porque hablamos de un... El caso de los itinerarios siempre es la puesta en valor de todo lo que son los recursos históricos, naturales de todos estos territorios, en definitiva. Pasan estos itinerarios, pues en definitiva se conviertan en verdaderos elementos vertebradores de la identidad europea, ¿no? Y a través de un patrimonio, a través del diálogo internacional, sobre todo en itinerarios, como digo, como por ejemplo el de Carlos V, en donde este diálogo intercultural es sumamente importante, teniendo en cuenta que tenemos países europeos, tenemos países del norte que ofrecen precisamente estos itinerarios es amplísima, y yo creo que eso es uno de los valores principales que tiene. ¿Qué está suponiendo desde el año 2007 esa ruta para esta decirlo? Cuando se concede el label de itinerario cultural europeo, a partir de este año, del año 2015, se notó un incremento de visibilidad y un incremento de visitas, incluso efectivamente un incremento importante de turistas, sobre todo también de turismo internacional, de turismo extranjero. Hay que tener en cuenta que uno de los valores importantes de la mesa y beneficia en definitiva a la comarca de la Vera es también esa proyección internacional. Hay que tener en cuenta pues que en las distintas actividades que venimos haciendo desde históricas, asistencia a ferias internacionales para promocionar precisamente estos destinos turísticos, pues evidentemente la comarca de la Vera es uno de los puntos principales a pasar sus últimos días el emperador Carlos V, y eso es un atractivo importantísimo y se ha notado en cuanto a la repercusión, digo, de los turistas. La Vera se están implicando de una manera importante. Se ha creado un club de producto turístico ligado a las rutas de Carlos V con distintos labels de calidad, uno de ellos es de fogones imperiales, y hemos vinculado que, cumpliendo los requisitos del club de producto turístico, sobre todo que tengan dentro de su menú un menú renacentista, un menú que sigue las pautas y las bases actuales, pues bueno, pues están ofreciendo precisamente esa experiencia y están ofreciendo ese producto gastronómico. El ejemplo está en que precisamente el catering que se va a servir es decir, estamos implicando también a los empresarios turísticos dentro de estos itinerarios culturales. Yo creo que eso es uno de los puntos también importantes y de los que evidentemente se beneficia y se está beneficiando la comarca de la Vera. De la despoblación, que es el gran reto, proyectos como este contribuyen a que la gente se pueda quedar a vivir en esta comarca, en otras muchas. Efectivamente, es uno de los puntos importantes que además en el caso nuestro de las rutas de Carlos V, de Villaviciosa hasta Valladolid, que atraviesan zonas que tienen ese problema, el problema actual del despoblamiento, y precisamente con este tipo de proyectos estamos intentando luchar económico, desarrollo turístico de todas y cada una de estas poblaciones. Yo creo que es una oportunidad muy importante el trabajar a través de este tipo de proyectos de los itinerarios culturales dentro de estas poblaciones.
zonas que actualmente forman parte del itinerario cultural de Carlos V. Pues a seguir recorriendo ese camino, nunca mejor dicho. Quintín Correas, muchas gracias. Muchas gracias. Quintín Correas, que ha estado con nosotros. En el año 1987, el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo, un distintivo que entonces animaba a y también un espacio de encuentro realmente privilegiado. En el acto solemne que va a comenzar a las 11 de la mañana, va a tomar la palabra en representación del Camino de Santiago nuestra invitada esta mañana. Buenos días. Nunca mejor dicho, ustedes iniciaron el camino, ¿no? Sí, tuvimos esa fortuna. Eso fue en el año 1987, ha pasado mucho tiempo y esos itinerarios han ido notificación para un camino milenario. Probablemente esa declaración y todo lo que supuso, que luego podemos recordar, un acto solemne en Santiago de Compostela, marcó un antes y un después. Totalmente, fue un punto de inflexión. Donde la sociedad civil y ahí, la Xunta de Galicia decidió celebrar por primera vez un año santo jacobeo compostelano. Eso hizo pues que se trabajase mucho en los años anteriores, que se construyese una red que todavía tenemos de albergues. Piensa que en el día de hoy, o sea, en 2019, tenemos 70 albergues públicos reconocidas dentro de Galicia, donde damos asistencia, acogida, hospitalidad a los peregrinos que vienen, donde hay unos trabajos de mantenimiento de esos caminos, una difusión. Camino en los últimos años, el año pasado se recibieron más de 327, se entregaron más de 327.000 compostelas, es decir, la compostela más gente que lo realiza y que después no espera en las colas que hay durante el verano, o que ya ha realizado el camino y no le interesa obtenerla, o que la va haciendo por parte. Porcentaje de extranjeros que realizan el camino. En 2010 más del 60% eran españoles, ahora ya más del 60% son extranjeros, de casi de más de 170 países. Yo siempre bromeo y digo que voy a hacer una campaña diciendo a los de Samoa que por favor vengan a visitarnos, porque son de... Hablabais antes de la importancia y del impacto económico que tiene el camino. En nuestro caso, el año pasado presentamos un estudio en diferentes poblaciones. Hay poblaciones pequeñas de Galicia, como puede ser, me lo recuerda siempre la alcaldesa, Triacastela, poblaciones tan pequeñas de menos de 1.000 habitantes tienen más de 500 camas. Esa es la grandeza del camino, y sobre todo el pensar señora que impulsó el proyecto Erasmus en Europa. Yo siempre digo que nosotros hemos tenido la grandísima suerte de tener un Erasmus durante siglos, ¿no? Una vía de conexión, de intercambio cultural. Pero de la que ahora estamos disfrutando. Son un poco el referente. Antes lo comentábamos con el presidente de la Junta de Extremadura, siempre se pone al Camino de Santiago, o mejor, los caminos de Santiago, un poco como ejemplo a seguir. También Quintín lo decía, a los propios empresarios, a la sociedad civil, pero luego hay dos cuestiones que son fundamentales: la marca, la promoción, la marca Camino de Santiago, vinculado, por supuesto, también con Extremadura. Eso es fundamental, pero yo creo que es también fundamental cuidarlo, y la promoción que se hace no solo en Galicia, sino fuera.
es algo a lo que destinamos muchos esfuerzos. Quizás estos últimos años, por culpa de la crisis, se bajó un poco. Cada vez que el día 25 de julio, Xacobeo, ¿no? claro, cada vez que el día de Santiago 25 de julio cae en domingo, nosotros tenemos una celebración especial ese año. Y eso hace que el último que en un periodo de 11 años se vuelve a repetir esta sucesión. Entonces tenemos la ocasión de reinventarnos, de estudiar, de reflexionar. Estamos ahora justo terminando el plan. El problema es el Xacobeo de todos, o sea que hay que implicar como actores a la ciudadanía, a todos, a los de las ciudades, a los de los pueblos, vestirnos con nuestros mejores trajes como anfitriones. Transmiten y nos traen, y esa es nuestra riqueza, ¿no? Y eso, imagino, es lo que vas a plasmar en el discurso después, en presencia del rey Felipe VI. Pues sí, porque creo que realmente el camino de Santiago en común. Pues muchísimas gracias, Cecilia. Reiteramos también el agradecimiento a Quintín por acompañarnos esta mañana en representación de la ruta de Carlos V y del Camino de Santiago. Son dos Carlos V en esta edición. Comentaba anteriormente que los más pequeños también van a ser protagonistas del acto institucional. Recuerden que lo van a poder seguir en directo a eso de la... Habrá dos chicas, son alumnas de segundo de la ESO del Instituto Jaranda de Jarandilla de la Vera, en concreto Inés Rodríguez Aceituno y Paula Chá. ¿Un poquito nerviosas? Bueno, un poco. Un poco, ¿verdad? Bueno, no Sí. todos los días se lee un discurso en presencia del rey Felipe VI, ¿no? Ya. ¿Más emocionada por estar delante del rey? De vuestra edad. Un poco por parte de las dos cosas. Un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad. ¿Es la primera vez que vais a ver al rey? Sí. ¿Qué es lo que queréis transmitir con él? Queremos transmitir que el viaje también es una forma de aprender y transmitir nuestra cultura a otras culturas. Dar también el significado de Europa a nuestra edad. Para vosotras, para dos chicas debéis tener 13 años, si no me equivoco, 14. O 14, 13, 14 años, ¿qué supone Europa? ¿Qué visión? De estar todos unidos y estar en paz y ayudándonos mutuamente. Una manera de estar más unificados, más juntos, más unidos y así. Años se viene hablando de Europa. Imagino que eso, casi como la lluvia fina, acaba calando, ¿no? Sí. Vosotros en vuestro círculo con los amigos, en algún momento determinado, se habla también de... Sí, la verdad. Estáis en segundo de la ESO, muy pronto os iréis en unos añitos a la universidad. ¿Tenéis pensado, por ejemplo, disfrutar de una... Hacer algún intercambio o algo. Bueno, pues os veo muy tranquilas, eso es muy buena señal, vais a estar a buen seguro a la altura en ese discurso a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias que además es director de proyectos intergeneracionales del centro, para conocer mejor la labor que se hace en los centros educativos de la comarca. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Convertiros de alguna forma en representantes de todos los centros educativos en el acto solemne, acto institucional que va a comenzar a las 11 de la mañana. Sí, en efecto, la verdad que para nosotros
No de todos, pero sí gran parte de centros educativos que han empezado a cambiar sus formas de hacer las cosas y que además eso tenga una forma de verse, ¿no? Que tenga visibilidad. Así de menos, que se realiza un poco más ahí en la sombra, en segundo plano, pero que es muy importante, esa conexión de la Fundación con centros como el vuestro. Exacto. La verdad que pues además por coincidencia, porque uno de los proyectos, nosotros trabajamos a través de proyectos, y uno de los proyectos que hicimos antes de saber incluso el fallo del premio, que consistió en rutas orientados a lo que era la difusión y a lo que era el aprovechamiento de nuestro entorno más cercano, Extremadura en general y la comarca en concreto, a través de viajes, de rutas históricas. Exacto. Y los productos además fueron elaborar guías turísticas. Tuvimos la suerte además de presentarlas en la Feria del Mayor del SEPAD, porque además trabajamos de manera intergeneracional. Nuestro centro trata de ser un centro intergeneracional en el que trabajan con los propios alumnos, integradas completamente en el instituto. Entonces no solamente consiste en trabajar en proyectos de este tipo, en torno al viaje, sino que siempre estos proyectos sean de alguna forma captar la atención o hacer atractivo esos valores que impregnan la Unión Europea en chavales que a los 13, 14 años pues no es fácil captar. Pues agrupa a municipios pequeños y estamos en una zona periférica, en el ámbito rural, ¿no? Entonces es un modo de dar interés, y que tienen que servir para potenciar el desarrollo rural, ¿no? Y está claro que el turismo, está claro que la cultura, el patrimonio histórico que tenemos grande, pero es también importante que sepan que luego es conveniente regresar y evitar el despoblamiento de nuestros núcleos que requieren la presencia de jóvenes. Cuando despedimos una promoción, difícilmente van a poder encontrar en el trabajo en sus propios pueblos, ¿no? Entonces la idea es esa, que consigamos que con su formación puedan luego regresar y ser un valor añadido para el progreso de la comarca. Es curioso y muy interesante además. En Extremadura, pero tienen que irse fuera a hacer su proyecto de vida, y hay que aspirar a lo contrario, que los jóvenes se puedan formar en cualquier parte de Europa, en cualquier. Es un capital que no podemos perder, ¿no? Y de hecho, fijaros, esta realidad que vemos como problema, que es el envejecimiento de la población, ese abandono del medio mayores, y el reto demográfico va a servir como una oportunidad para que justo esos jóvenes que se nos van luego vuelvan. Creemos que los pueblos envejecidos van a ser realmente muy entregados en lo que es el aprovechar lo que llamamos economía de plata, pero que no solamente economía de plata, es una sociedad de plata, una sociedad envejecida que va a ofrecer mucho nicho de mercado, mucho espacio para enlazar Europa con nuestros mayores, porque Ignacio, nuestro invitado, es también director de proyectos intergeneracionales del Instituto de Jaranda de Jarandilla. El Día Escolar Europeo de la Solidaridad Intergeneracional y la convivencia con los mayores. Sí, señor, pues esto fue una iniciativa más que partió del propio centro. A los mayores. Nosotros propusimos hace ya 5 años a la Consejería de Educación que por qué no se celebraba este día y nos hicieron caso. Y a partir de entonces
se empujara, se fomentara y se promocionara este tipo de programas que lo que tienen es como objetivo el interactuar edades diferentes, ¿no? Personas mayores con se unieran, se juntaran justo para apoyar este tipo de programas, y también lo conseguimos. Y hace ya 3 años, en el 2016, se firmó un programa de actuación entre las dos consejerías. Este año nada muy Es la primera comunidad autónoma en toda España que lleva a cabo este tipo de iniciativas. Y es importante por varios motivos. Primero, porque la administración que tenemos ahora, el gobierno regional, permiten que se planteen horizontes y líneas de trabajo, y lo asumen como propios, y empujan y apoyan. Y segundo, porque además es referente ahora a nivel nacional, incluso a nivel europeo. Muy pocas consejerías de una manera transversal apoyando este tipo de iniciativas. Creemos nosotros, y de hecho así lo hemos acuñado, creemos en que el paradigma intergeneracional, así lo llamamos, puede dar muchas soluciones intergeneracional. Pues ánimo a seguir con esos proyectos y otros que Muchísimas gracias, Ignacio. Ignacio Chato, en representación del Instituto Jaranda de Jarandilla de la Vera. Alumni que se constituyó para facilitar el intercambio de proyectos y de información entre los investigadores, especialistas en temas europeos, que han obtenido esas becas de movilidad. Los premiados este año, como saben, Marcelino Oreja, que recibió el premio hace ya 2 años, y hoy nos acompaña Delia Manzanero, que además quiero recordar que estuvo con nosotros hace... Doctora y profesora de Filosofía del Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, y miembro de la Red Europea Alumni de Juste desde el año... Efectivamente, las cosas buenas afortunadamente se graban en la memoria a fuego, y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de esa experiencia y de Juste en general. Yo siempre he visto a Juste a menor escala, ¿no? Por ejemplo, esos apasionantes debates con investigadores de toda Europa, el equipo de traducción simultánea, la profesionalidad de la fundación. Maravilloso, con los pájaros de fondo, con profesores y con intelectuales de lo más granado de España, ¿no? Y que los traen aquí, ya están aquí en Juste. Todo lo que sin duda Juan Carlos, que muchos de los becados ocupan puestos de responsabilidad, como puede ser tu caso. ¿Por qué crees que es tan importante esa red, que además se va ampliando cada año? Esto no lo digo yo, esto ya es Vox Populi, es un referente hoy en día para muchos investigadores de toda Europa y ahora también de Iberoamérica, algo que es también muy importante. Esta fundación ya se no andamos tampoco muy bollantes, ¿verdad? Y que conviene blindar. ¿Y qué mejor manera de blindar esos derechos que formando a las nuevas generaciones de una sólida personalidad, activando conciencias? Y esto es precisamente... Se nos ha invitado a los cursos de verano que aquí se celebran como ponentes. Incluso hace un par de años participé como miembro del jurado, toda una experiencia. Y bueno, son este tipo de gestos inclusivos que realiza la Fundación, desde su director, Juan Carlos Moreno, hasta Miguel Ángel Martín, cuyo trabajo es verdaderamente impresionante, y el de todo el equipo en general, que es... del Día de Europa, que siempre es un día que invita a la reflexión sobre el presente y el futuro del continente. Yo no sé si valoramos lo suficiente en España lo que supuso para nuestro país
España ha sido tradicionalmente un baluarte del europeísmo, esto ya lo decía hasta Ortega, ¿no? España el problema, Europa la solución. De alguna manera, respirar el aire europeo significaba invocar la modernidad, europeo. Pero también es verdad que somos uno de los países con más desigualdad de la Unión Europea, con también un empleo precario, estabais hablando antes, ¿verdad? Esto lo digo también con un pozo de tristeza porque afecta a jóvenes. Revisar, pero yo creo que siempre sin renunciar a ese proyecto europeo. Yo creo que hay que profundizar más en Europa y no apostar por su regresión y por su cancelación. Si me permite, fíjate, decía Ortega y Gasset una cosa yo no recuerdo que ninguna civilización se haya muerto de un ataque de duda, ¿no? Yo creo que un ataque de duda lo puede tener cualquiera, hasta el más pintado, pero incluso puede que hasta sea aconsejable ciertos momentos de duda para sino precisamente en esos momentos convulsos en que ha sido espoleada a través de las crisis históricas y crisis de valores que ha atravesado el continente, ¿no? Yo creo que crisis hubo, habrá y va a haber siempre. Salida del Brexit, o si por el contrario estamos ante una crisis de depuración, de crecimiento, de mejora, ¿verdad? Como espero y deseo que así sea. Lo que está claro, Delia, ya para ir concluyendo, son nuevos, tú vienes defendiendo esos valores culturales y educativos. No sé si le falta un poco de humanidad también al proyecto europeo, porque y también un reto de la Unión Europea debe ser precisamente hacer frente a esa situación de desigualdad. Sí, yo siempre he defendido los valores educativos y culturales de la Unión. Hice mi tesis doctoral sobre el europeo, ¿no? Esto lo digo sobre todo porque me parece una enseñanza ante ciertos discursos que hoy maximizan pues la economía y el discurso de la eficacia en detrimento de la filosofía o de la ética. Sería un verdadero dislate descuidar todo ese patrimonio cultural, educativo, sobre todo ante la reciente crisis global que ha sido económica y financiera, pero que también apunta a una en manos también de los nacionalismos excluyentes. A eso me refiero. Cuando hablamos de humanizar Europa, se trata sobre todo de invocar ese ideal ético y cultural educativo desde las escuelas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, que pasen Pedro. un gran día de Europa en Yuste. Los itinerarios culturales del Consejo de Europa van a recibir este año el galardón, programa que se creó en el año de Europa, uniendo personas y lugares en estas redes, que son redes de historia y también de patrimonio. 38 itinerarios ya. Stefano Dominioni, ese muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Un lugar sin duda privilegiado en el que vamos a celebrar hoy el Día de Europa. Magnífico, un placer. Premio Carlos V a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y a todos los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Es una mención que nos llena de orgullo. Para Su Majestad el Rey de España, presidente honorario de la Fundación de Yuste. Y además no es fácil transmitir valores de la creación de la Unión Europea. Efectivamente, el programa de los itinerarios culturales pone en práctica los valores europeos, promoviendo un mayor conocimiento y comprensión de la historia. Entre su gente y sus regiones. Y la idea es de promover la diversidad de la cultura europea, pero también
europeo compartidas de diálogo intercultural, pero un intercambio entre grupos sociales y culturales de diferentes orígenes. Que evidentemente realizan una labor muy importante, pero probablemente la razón de ser de los itinerarios es favorecer también las sinergias, el intercambio de experiencias entre todas ellas. Claro. Contribuyendo a la interpretación de la diversidad en España, pero también en Europa. El itinerario Carlos V en Extremadura, la ruta de la ciudad termal histórica, el itinerario europeo también del arte rupestre, prehistórico, y todo ese itinerario crean vínculos entre caminos internacional, siempre poniendo los valores democráticos fundamentales del Consejo de Europa, con desarrollo de conocimiento y a seguir creciendo y fomentando esos valores. Muchísimas gracias, Stefano Dominioni. Vamos a ir concluyendo ya este primer tramo horario, porque volveremos después a las 11 menos 5. Esta vez Voto es una campaña que el Parlamento de cara a los comicios del próximo 26 de mayo. Una iniciativa pensada sobre todo en promover esa participación, porque apenas el 26% de los jóvenes en España votaron en las elecciones europeas. Cristina, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Por qué los jóvenes no están tan comprometidos con el proyecto europeo como se refleja precisamente en ese dato? Apenas uno de desapego con respecto a la Unión Europea, o porque vivimos en un mundo donde creemos que vivimos a través de redes sociales, móviles, pantallas, y nos damos cuenta que es que la política somos los que tenemos que estar pendientes de la actualidad y no podemos dejar todo en manos de los políticos. Por eso es muy importante que apostemos por nuestros proyectos y que votemos, porque es que si nosotros no votamos, nosotros no decidimos. Al voto. Si queremos que las cosas cambien y nosotros queremos apostar por no solamente nuestro futuro, sino nuestro presente, tenemos que ir a votar. ¿Sorprende ese desapego por parte de los jóvenes? Pero hay muchos, Interrail, etcétera, ¿no? Se conoce solamente el Erasmus, pero es que hay tanto becas en prácticas en instituciones europeas, hay numerosas proyectos que te permiten hacer prácticas o te permiten ir a Bruselas, hacer jornadas. Hay infinidad de proyectos para los jóvenes y no se conocen, por eso es tan importante. Que como una solución. Pues yo creo que es que hay veces que ni se la tiene en cuenta. Hay veces que sorprende, pero hay gente que se va de Erasmus y no saben que es una beca europea, que es algo. Por eso con esta campaña, que España ha sido uno de los países más participativos de todos los Estados miembros, hemos participado y hemos movido a un gran número de personas para la participación de los jóvenes. Pues la campaña está basada en la acción de los jóvenes. O sea, nosotros queremos que los jóvenes se movilicen y lo que tenemos que hacer es hacer actos y proyectos que vayan en torno a los jóvenes. Hemos hecho desde hemos hablado con distintas autoridades, debates, distintos viajes, hemos hecho distintos eventos para acercarlo y Muchísimas gracias. A vosotros. Y ojalá se haya conseguido el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes, no solamente en las elecciones del día 26, que es importante, sino también a lo largo de todo el año.
ofrecerles íntegro el acto de entrega del Premio Europeo Carlos V, como saben, a los itinerarios culturales del Consejo de Europa. La radio pública extremeña. Después, el sol sale por el oeste. Hoy más que nunca en Europa el sol sale por Extremadura. Que pasen una feliz jornada. En un ratito regresamos desde Yuste.